a bajar. Nada más póngalo ahí en el último escalón, hermano, y un empujoncito. Allá abajo lo recogen. Bueno, Madison, huye. Bueno, ok. Oramos, hermanos, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, permite que esta tarde tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable, nos toque, y que, Señor, nos hagas aprender cosas que antes no sabíamos, cosas que tu palabra nos enseña, que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón humano, son las que tú tienes preparadas para nosotros. El pueblo de Israel, Señor Dios, todo, así como el pueblo de Israel, Dios mío, comía un pan, un maná que no habían comido sus padres, así te pedimos que nos des un alimento, Señor, revelado, un alimento que venga del cielo, un alimento, Señor, que venga a transformar nuestras vidas y a entender cosas que antes no entendíamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar, hermanos, en su material que usted pues pagó, ¿verdad? Con el segundo tomo. Ahí se encuentra un tema que estamos dando los domingos en la segunda parte, en el segundo culto. Bueno, en el culto, pues. Entonces, se llama la ley de los miembros. La ley de los miembros. Amén. Hay ley. A ver, ¿verdad? No, sí que tiene miel. Permítanme. Tú ni yo no queremos levantar. Aleluya. Somos hermanos, ¿no? Ya no tiene. Bueno, entonces mire, hermanos, ¿a qué se refiere la ley de los miembros? Tenemos que hacer, esto es importantísimo para nosotros. Ya estudiamos los dones del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos al punto que sigue. Romanos 7, 22 y 23 dice: porque según el hombre interior, entiéndase como el espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior, es el espíritu nuestro, que dice, me deleito en la ley de Dios. Usted está aquí porque se deleita en la palabra de Dios. Amén. Y le quiero decir esto: la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios, hermanos, debe ser obedecida. Amén. Entonces resulta que según el hombre interior, dice el apóstol Pablo, me deleito en la ley de Dios. Mi espíritu se deleita en el Señor. Pero, dice el verso 23, y cuando dice pero, es porque va a decir lo contrario. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿En dónde? En mis miembros. ¿Cuáles son los miembros? Los ojos, las manos, los oídos, la boca, el olfato, la piel, el cuerpo. Veo otra ley en mis miembros, la carne, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente, porque dice la Biblia que el Señor escribiría su ley ¿en dónde? En nuestra mente. Cada vez que se predica la palabra, que se enseña la palabra, se está escribiendo en tu mente la palabra, la ley de Dios. ¿Ok? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Esa ley de los miembros que hay en mí me lleva cautivo, me cautiva a la ley del pecado, que está, ¿dónde está?
en mis miembros. Entonces, hay leyes que gobiernan, hay leyes que gobiernan. La Biblia nos enseña que Dios provee leyes para gobernar a su pueblo. Está la ley del Padre, la ley del Hijo y la ley del Espíritu Santo. Por su parte, el enemigo copia lo que Dios hace y pone otras leyes. La ley del monte, no, ¿verdad? Esa no, ese fue Vicente Fernández. Bueno, copia las leyes, copia. ¿Y cuál es la ley? Esa ley que copia, porque todo lo que ve que Dios hace, Él también lo hace. No al nivel de Dios y no para bendecir, sino para destruir. Dice la Biblia que el Señor nos rodea. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el diablo, ¿de dónde venía? Cuando le dijo al Señor, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Lo mismo. Entonces dice que el enemigo... Entonces tenemos leyes que gobiernan, y les voy a poner aquí: ley del Padre, ley del Hijo, ley del Espíritu. Pero hay una ley que se llama la ley de los miembros y que está en cada uno de nosotros. Pero tenemos que erradicarla, tenemos que sacarla de nosotros. La ley del Padre la dio el Señor en el Antiguo Testamento. Éxodo 24:12, Éxodo 24:44. El Señor dijo: te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Esa es la ley del Padre, la ley del Antiguo Testamento. La ley dice acá, y les dijo, Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahí se habla de la ley del Padre. La ley del Hijo. En los evangelios se dio la ley del Hijo. Gálatas 6:1. Y esta ley es distinta, hermano. La ley del Antiguo Testamento decía que si la mujer era adúltera o el hombre, tenían que ser apedreados. Pero la ley de Cristo o la ley del Hijo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dígaselo a todos. Empiece a andar de chismoso, ¿verdad? Y a decirle a perengano y a perengana y quédesele viendo con malos ojos. ¿Verdad? Así dice. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea que hay que ser espirituales. Entonces el que anda buscándole los 3 pies al gato, anda buscando el negrito en el arroz, el que se expresa mal de la iglesia o de usted, esa persona no es espiritual, es carnal. No la oiga, no lo oiga. Entonces dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esta tiene que ver con la ley del Hijo: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Porque el Señor no apedreó a la adúltera, sino que le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la ley del Hijo. Bueno, una de los puntos de la ley del Hijo. Y la ley del Espíritu Santo, hermano. A partir del libro de los Hechos se dio la ley del Espíritu Santo. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, también tiene una ley. Y esa ley nos ha librado, nos da liberación, nos da libertad del pecado y de la muerte. Pero hay otra ley, que es la ley de los miembros. Dice el material
Pero por otro lado, existen leyes de parte del enemigo que se oponen al gobierno de Dios y que tiene el propósito de dañar y destruir al cristiano. Y esa ley se llama la ley de los miembros. Anótelo, ley de los miembros. Ezequiel 23:45 dice: por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras. Hay leyes. Y por la ley de los que derraman sangre. Esa ley está en el cuerpo. Hay quienes por el uso, por la costumbre, por la práctica constante del pecado, el que está acostumbrado a golpear, le cuesta trabajo liberarse de esa ley. ¿Saben ustedes que el cuerpo o nuestros músculos tienen memoria? ¿Sí lo saben? Por ejemplo, el boxeador. Por eso el boxeador y sí, todo el día y y golpeando la pera y haciendo para acá y para allá. Porque ya a la mera hora del box, a la mera hora de pelear, hermanos, aunque ahorita ya es puro guiri, ya es cuestión de dinero, pero hermanos, tanta práctica, ya sus músculos están acostumbrados, su cuerpo, sus manos, su cintura, su cabeza, ¿me entienden? Entonces, el que ha acostumbrado sus miembros a practicar el pecado, y nosotros venimos de allá, no se nos olvide eso. Ya vengo de pecar. Venimos de pecar, de ese mundo malo. Allá aprendí a robar, allá aprendí a adulterar, allá aprendí a matar, allá aprendí a tomar. Decía un hermano cantando un canto en la iglesia, y le gritó un borrachito de afuera: nada más eso fuiste a aprender, cochino puerco, le dice. Entonces, hermana y hermanos, muchas cosas aprendimos en el mundo. Y nuestro cuerpo, nuestros miembros se habituaron. Por eso dice la ley de las adúlteras. No puede estar tranquila en casa. No, ninguno aquí tiene ese problema. Pero yo digo, pues, las personas que practican el adulterio, las que derraman sangre, hermanos, los ladrones, tienen una ley en sus miembros. Mire, Romanos 7:23, 24, 25 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo no quiero hacerlo, no quiero, no debo. Yo lo sé, usted lo sabe. Pero esa ley, esa costumbre, está en mis miembros. Y debo luchar contra ella. No con mis propias fuerzas, sino con la ley del Espíritu de Dios. Y dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable, Señor, porque te he fallado tanto, y tú que me has dado tanto amor, tú que me has perdonado todos mis pecados, y yo sigo, Señor, luchando con esto. ¿No le parece, no es algo parecido en su vida? Pero dice el apóstol Pablo: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una lucha entre la ley del Espíritu y la ley que está en mis miembros. El Espíritu, dice un canto por ahí, el Espíritu mira hacia arriba y la carne hacia lo terrenal, hacia lo material, hacia el pecado. Entonces, ¿qué es una ley? Aquí lo tengo. Eso se lo mandé a usted al grupo. No lo tiene que copiar, no lo tiene que tomar foto, ya lo tiene en foto.
Entonces, esto lo voy a leer acá. La ley es un precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Es un conjunto de leyes o cuerpo del derecho civil. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, las leyes están puestas, hermanos, para obedecerlas, para mandarnos a hacer algo o para prohibirnos hacer algo. En idioma griego, ley se traduce del término nomos, que está relacionado con Nemo, no con el pececito, ¿ah? Y significa dividir, distribuir aquello que es asignado. De ahí, aquí está, una ley tiene que ver con el uso, la costumbre y luego ley. Ley prescrita por costumbre o por estatuto. Cuando nosotros acostumbramos nuestra boca a hablar cosas buenas, por eso yo declaro esa palabra sobre cada hermano. Pongo las manos y digo, de ahora en adelante vas a declarar cosas buenas, cosas en fe, cosas en bendición, porque acostumbramos a declarar cosas negativas. Estoy jugando, pastor. Sí, yo sé, y yo también me gusta jugar, pero debemos habituar nuestra boca a hablar en fe. Amén. Porque se vuelve una ley. ¿Sí se entiende, verdad? Se vuelve una costumbre o una mala costumbre hablar mal. Habla mal de su mamá, habla mal de su papá, habla mal de su tío, habla mal de su esposo, habla mal de la iglesia, habla mal del pastor, habla mal de todos. Es una ley, su boca tiene una ley. Y el diablo inflama esa lengua. La palabra nomos vino a ser el nombre establecido por la ley, para la ley decretada por un estado y establecida como norma para la administración de la justicia. La ley entonces lo que hace es llevarnos a hacer lo correcto, lo justo, lo que a Dios le agrada. Pero la ley de Dios nos lleva a hacer lo correcto. Pero la ley de los miembros se opone a la voluntad de Dios. Estoy tratando de explicarlo con palabras entendibles. Entonces, ¿cuál es el proceso de una ley? ¿Cómo se forman las costumbres en nosotros o las leyes en nuestros miembros? Entonces me recuerdo que hay un pensamiento que dice, bueno, más bien yo lo veo como un proceso. Alguien dijo, siembra un pensamiento, porque todo empieza en la mente. ¿Cómo ves, Dianita? Todo empieza aquí en la mente. Si usted dice, sí puedo, sí puede. Si usted dice, no puedo, no puede. Tiene razón. Porque en su mente empieza a sembrarse el pensamiento de si puede, o si puedo, o no puedo. Amén. Cuando siembra un pensamiento, usted cosecha una actitud. Me cae mal fulana de tal. Y cada vez que paso por ahí, ni lo volteé a ver. Ni la volteé a ver o ni lo volteé a ver. Hay una actitud. Pero primero fue pensamiento, después se vuelve una actitud. Y después, usted siembra una actitud y se vuelve o cosecha un hábito. Una actitud le lleva a hacer algo constantemente. Lo hizo una vez, se acostumbra y ahora luego se vuelve un hábito. Después que se vuelve un hábito, usted lo siembra, o yo, o cualquiera, entonces lo que cosechamos es una ley. Ahora ya no es un hábito nada más, ahora es una ley. Tiene que hacerlo. Y hay alguien detrás de esa ley. O está Dios
o está el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero si prestamos nuestros miembros al pecado, definitivamente que está el diablo. Entonces tenemos que luchar contra eso. Un pensamiento, usted permite que un pensamiento de enojo contra su papá, contra quien sea, y le grita y lo maltrata. Pero él empezó, pastor, él empezó. Sí, pero usted debe tenerle respeto. En su mente pensó, me la va a pagar. Sí, le voy a decir sus cosas. No solamente en ese aspecto, pues en muchas cosas. Cuando empieza un pensamiento aquí, si yo lo alimento, se vuelve una actitud. Si lo sigo alimentando, se vuelve un hábito. Si se vuelve un hábito, luego ya se volvió una ley por el uso, por la costumbre. Alguien le decía yo, el chisme no es solamente el que lo habla, chisme es también el que presta el oído para oír. No, yo no soy chismosa, pastor. A mí me llega el chisme gratis a la casa. Pero si eres chismosa, pero no con la boca tal vez, con el oído sí. Perdón, chismoso, porque también hay hombres así. Chismitos decían antes. Entonces, pero estoy hablando de la ley de los miembros. ¿Qué es la ley de los miembros? Entonces, mire bien, ¿qué es la ley de los miembros? Eso también lo tiene usted. Eso también lo tiene usted, no tiene que tomarle fotos. Pero vamos a explicar. La ley de los miembros, hermanos, se establece en las personas como consecuencia del uso, la costumbre, la práctica de actividades pecaminosas, decir malas palabras, mirar cosas que no debemos mirar. En los ojos se habitúan. El que ve pornografía se le dificulta dejar de ver pornografía, pero es cristiano o es cristiana. Sí lo es, pero tiene una ley en sus ojos, la ley de los miembros. Sí, usted ama a Dios, amén, pero tenemos una ley en nuestros miembros que debemos identificar dónde se encuentra y luchar contra ella. Amén. ¿Sí se está entendiendo? Ahora, consiste en el uso voluntario, y mire, esto está tremendo, voluntario o involuntario. Yo no quería decirle tal cosa. No sé por qué regaño tanto a mis hijos. No sé por qué regaño tanto a mi esposa o a mi esposo. ¿Por qué le grito así? Porque yo he escuchado, man. Yo he escuchado estos oídos. Ay, no sé por qué serán así. Como mi abuelita, que no oía cerquita, pero de lejos. Sí, escuchaba. Cuando usted le regaña a su esposo y no se da cuenta que lo está haciendo, ya el esposo ya se acostumbró, ya la mujer ya se acostumbró. Yo a veces digo, ¿por qué le dije así a mi esposa? Y me pongo a pensar, no está bien. Y le digo, ven para acá, perdóname si te hice sentir mal por haberte dicho no algo malo, sino golpeado. Porque yo podría justificarme, es que así hablo yo. Pero no. Podemos dulcificar la voz, dijo Sid. Dulcifícame la voz. Pero es que la ley de los miembros, hermano, es que así somos nosotros. Hablamos bronco, pastor. Entonces quiere decir que hay el uso voluntario o involuntario de los miembros del cuerpo
para satisfacer los deseos de la carne y llevar la cautividad de la ley del pecado. Entonces, cuando nosotros usamos por esa ley que hay en nuestros miembros, hacemos cosas que no son agradables a Dios, eso nos lleva a la ley del pecado. Romanos 7:15 lo dice clarito, porque lo que hago no lo entiendo. Porque dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya le dije al Señor, Señor, ayúdame a vencer esto. Quítame esto de mi corazón, de mi mente, de mis miembros. ¿Por qué me gusta hacer esto, Señor? Ya no quiero hacerlo. Ya no quiero ser igual. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, yo ya acepté a Cristo. El apóstol Pablo está hablando aquí. Era un apóstol. Tenía luchas consigo mismo. Tenía batallas con él mismo. Más adelante dice que esa ley que lo llevaba al pecado, la ley de los miembros, la puede vencer con la ley del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. No se puede vencer con voluntad propia. Es que no tengo fuerza de voluntad, pastor. Ninguno tiene fuerza de voluntad contra el pecado. Pero el Espíritu Santo, Él viene a fortalecernos para vencer esa ley. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando estuvimos sin Cristo, esa ley nos llevó a la cautividad del pecado. Posteriormente, después del nuevo nacimiento, esa ley que se quedó en nuestros miembros entra en conflicto con la ley de Dios. Porque si usted no se ha dado cuenta, todavía no estamos en el cielo. Estamos en una batalla constante. Por eso el apóstol Pablo dice, he peleado la carrera. ¿Qué? He ganado la carrera. He peleado. ¿Qué peleaba? La buena batalla. Y la batalla más fuerte que tenemos, hermanas y hermanos, sí, y no es contra el diablo. Sí es contra el diablo y no es, porque el diablo está vencido. Pero ¿contra quién es? Contra nuestra propia carne, contra nuestra alma. Pero no se sienta triste. El Señor nos dice que esa ley debe ser abolida. Hay una abolición de la ley de los miembros, pero esa abolición, ¿saben lo que es abolición, verdad? ¿Qué es abolición? Ayúdenme. Cancelarla. ¿Cómo cancelar la ley de los miembros en mi cuerpo? Es un proceso. No es de la noche a la mañana, hermano. Perdónenme, pero así nos enseñaron. Que al momento que llegamos a la iglesia y aceptamos a Cristo, ¡pum!, se acabaron todos nuestros problemas. No es cierto. Empiezan los problemas. Empiezan las batallas. Esa es la buena batalla. Y el que diga, yo no tengo luchas, hermano, por eso yo puedo señalar a fulano y señalar. Hipócrita. Todos tenemos batallas. Diferentes, pero son batallas. Tenemos una lucha contra el pecado que se presenta en diferentes formas. En algunos por medio de soberbia. Y el que es soberbio dice, gracias a Dios que soy humilde. Esa es soberbia. Gracias a Dios que no soy como fulana de tal que anda con 2 o 3. Pero la está juzgando. Tenemos que cancelar con lo que Dios nos ha dejado. Número 1, tenemos que ser reengendrados. Tenemos que ser reengendrados.
El reengendramiento es importante para nuestras vidas y tiene que ver con un nuevo nacimiento, pero también tiene que ver, hermanos, con dejarnos reengendrar por un ministro. ¿En qué aspecto? En el aspecto espiritual. Ahorita lo vamos a explicar. Y luego tenemos que ser liberados. ¿Necesitamos liberación, pastor? Sí. ¿Liberación de espíritus malos? Sí, puede haber. Porque si usted ya luchó, ya peleó, ya pidió al Señor y sigue explotando igual, algo no anda bien ahí. Debe haber un espíritu tal vez. Ahí hay gato encerrado, dice el apóstol Sergio. Ahí hay felino en cautiverio, dice. Porque si todavía no se controla y ya es cristiano y todavía no controla su lengua, algo no, hay un espíritu que le está induciendo. Tiene que haber liberación, tiene que haber restauración y tiene que haber transformación. Entonces, si lo analizamos uno por uno, diríamos que el reengendramiento es, primero que nada, hermana y hermano, nosotros venimos aquí a la iglesia y venimos con el propósito, no se cansa de ver, así ve usted, reconocer autoridad. Algo que no queremos. Porque nosotros, por naturaleza, por costumbres, no nos queremos sujetar a nadie. No es que usted no pueda escuchar a otros predicadores, puede escucharlos si quiere. Pero luego no venga llorando diciendo, pastor, ore por mí, es que escuché tal cosa o vino un predicador, me puso la mano y me siento que algo ay, hermano, no me traiga problemas. Por eso, ¿verdad? Ya les indiqué, les he dado, ¿cómo se llama? Les he enseñado cómo lo deben hacer. ¿Que debemos respetar a los otros pastores? Claro que sí. Yo paso ahí por acá, hermano William, y varón, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Nos saludamos, nos abrazamos, no nos besamos pero Dios te bendiga. Y lo respeto. No estoy de acuerdo con lo que predica, pero lo respeto. Y no le estoy predicando a ustedes en contra de él acá, pero si usted va a escuchar, escuche. Si usted es miembro aquí, si usted es cristiano y aparte de eso usted es hijo espiritual, porque claro, no le puedo obligar a alguien que es oveja errante, que le gusta alimentarse de cualquier campo. ¿Qué le dijeron a Ruth? ¿Qué le dijeron a Ruth? No espigues en otro campo, espiga aquí, le dijo vos. ¿No quiere aprender de la Biblia? Hermano, tenemos mucha enseñanza, muchísima. Tenemos discipulado, bastante. Tenemos palabra. Entonces, primero se requiere reconocer autoridad, paternidad. Paternidad espiritual. Usted tiene padre celestial, el padre de los espíritus es Dios. Paternidad biológica, usted tiene un padre, pero también debería tener un padre espiritual. Repito, no que le ande diciendo papá al pastor, sino alguien que reengendra, que le enseña la palabra. Mire cómo dice acá, dejarse enseñar y moldear por la palabra que le predican. Porque si no se deja enseñar, usted tiene sus propios conceptos, Dios que le bendiga. Pero yo no voy a entregar cuentas por usted porque no se deja enseñar, no se deja moldear por la palabra que se le enseña. Y esa palabra se da, hermanos, en la administración. ¿Usted se ha ministrado con el pastor? ¿Ha pasado con el pastor? Fíjese, pastor, tengo un problema, quiero hablar con usted. ¿Se ha ministrado con la pastora? No, yo con la pastora no, porque yo soy más arriba que la pastora. Bueno. Usted sabe que nosotros no imponemos, sino que exponemos la palabra.
debe pasar a ministrarse. Debe ministrarse. Y no una vez, sino constantemente. No está el hermano Sammy aquí. Pero Sammy, Dios lo bendijo de una manera tremenda. Pero él empezó, vino muy mal vino. No estoy hablando mal de él, estoy diciendo un testimonio. Y le digo, vente todos los lunes. Y los lunes ahí estaba. Y hablábamos, platicábamos, luego oraba por él, ministrábamos, reprendíamos y no pasaba nada. El siguiente, y el siguiente, y el siguiente lunes, y así. Hasta que el Señor fue haciendo la obra en su vida. Pero es que lo que pasa, hermanos, necesitamos reconocer paternidad, reconocer pastor, discipularse. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde fue discipulado usted? Le están discipulando. Tiene que ser discipulado. Ya, yo me la sé, pastor. Eso dije yo cuando salí del seminario. Del cementerio, dicen. Cuando salí del seminario dije, como ahí nos enseñaban y nos decían, ustedes son la crema innata de la iglesia de Dios. Perdón, ya dije nombre. Perdón, hermano. De la iglesia del no. Entonces, cuando salimos de ahí yo me sentía que que me duran a mí los. Y como vi que iba yo creciendo, en el trabajo, ¿verdad? Ya me pusieron en una iglesia de 100 miembros, luego en una iglesia de 300 miembros, hermano. Y ya recibía yo 40,000 pesos cargaba yo en mi bolsa. Ahorita ni siquiera, no llego ni a la 10ª parte de eso, ¿verdad? Pero 40,000 pesos en la bolsa, libre para mí. Pero yo creía que ya me las sabía de todas. Y cuando pasa lo que pasa, entonces me doy cuenta, hermano, que estoy en la calle. Y si no me dirige el Señor o dirige a algunos hermanos que fueron a la casa, hermanos, ahorita estuviera yo mal. Y me tuve que sujetar a la disposición de mi apóstol, de mi pastor. Y yo dije, yo tengo que hacer caso, tengo que obedecer si quiero crecer. Porque si no, seguiría yo igual, en la misma situación. Pero uno tiene que sujetarse, discipularse, llevar enseñanza y escuchar la predicación. Y entonces ahí se da el reengendramiento espiritual. Ahí es donde se va dando el cambio en nuestra vida. Eso no lo sabía, eso me interesa, esa palabra me edifica, esa palabra me hace crecer. Y luego viene la liberación. Empezamos a cancelar cualquier pacto que se haya hecho en el pasado. Empieza a rescatarse esa alma. Ya aceptó a Cristo, ya es del Señor. Pero cuando Lázaro, hermanos, el Señor lo resucitó. Y esa es figura de la resurrección o de la vida en nuestro espíritu. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro andó. Y se levantó Lázaro. Y dice la Biblia que Lázaro venía, ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Venía atado, vendado, atado, desde la cabeza, ojos, nariz, boca, oídos, las manos y los pies. Ya tenía vida. Ya el Señor Jesús lo había dado vida. Ahora le dice a los discípulos, desátenlo. ¿Qué es eso? Libérenlo. Entonces usted y yo necesitamos en diferentes cosas liberación y perdón. No necesitamos, ¿verdad? Yo pido perdón por eso que hice una vez, invitar a un evangelista que viniera aquí. Y sí, Dios lo usa, pues, pero no para hacer show, ¿verdad? Porque, hermanos, perdón. Yo me arrepentí después. Cuando me mandan un video exponiendo o exhibiendo a la hermana que le liberaron aquí.
¿Cómo? ¿Para qué voy a hacer eso? Por eso ya terminando la predicación ponemos, ya está ahí, vamos a orar. No necesito andar exhibiendo que, cómo habla en lengua el hermano. Mire, le puso la mano y cómo cayó. Nada de eso. Si cae, qué bueno. Si no, no tengo que empujar a nadie. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que se necesita liberación. Y una de las cosas que yo le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero que nadie aquí, pues, cuando necesite liberación, haga un show el diablo o el demonio. Que salgan sin lastimar a la persona, que salgan en la forma más, ¿cómo decir?, más silenciosa. ¿Me está entendiendo? Y otro, dicho sea de paso, la liberación no es lo mismo. Nosotros hacemos liberación en el nombre de Jesucristo, pero es muy diferente. ¿Cómo se llama esa otra? Eso que hacen exorcismo. El exorcismo es muy diferente. Nosotros no hacemos exorcismo. El exorcismo usa muchas cosas. Le meten una pluma en la boca para que vomite, hacen cosas que quién sabe dónde las sacan. No, hermano, es en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, echarán fuera demonios. ¿En cómo se va a echar fuera demonios? En el nombre de Jesús. ¿Entienden? Y eso lo vamos a tener que enseñar en algún momento para que todos aquí en la iglesia aprendamos y pidamos al Señor que si el Señor quiere usarle en liberación, está bien, pero que el Señor le use de la manera correcta. Amén. Porque me doy cuenta que no sabemos. Dije, sabemos, no sabemos. Yo me acuerdo que un hermano le ponía la mano a los endemoniados, fuera, fuera, y le decía, te quemo, te quemo. Ay, yo buscándole el encendedor, ¿cómo que te quemo? Si es en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que vamos a platicar luego. Entonces, restauración, renovar. Hay que reparar, hay que rehabilitar a ese hermano, a esa hermana. Y luego viene la metamorfosis. Entonces va a ir creciendo, va a ir desarrollándose, va a tener una evolución. Entonces, hermanos, la ley de los miembros debe ser abolida. Amén. Y esto es lo que hoy quería compartir con ustedes. Todos tenemos luchas. Y usted y yo tenemos batallas. Tenemos que identificar en dónde tenemos, en qué miembros de nuestro cuerpo tenemos una ley. ¿Sí? Póngase de pie. ¿Qué le gusta ver en la televisión? Porque la televisión no es mala, ¿o sí? Decía allí Ávila, en la caja del diablo. ¿Es mala? No. Solamente que debemos tener cuidado que vemos. Y luego también, hermanos, ocupar mucho tiempo en la televisión sin ver la palabra de Dios, algo no anda bien. Sus manos las ocupa todavía para agarrar cocotazos a los chamacos. Cuando los maestros en mi escuela, en la otra escuela que estaba yo muy mal, me mandaba a llamar al director. Maestro José Manuel, este chamaco no hace caso. ¿Cómo no va a hacer caso, chaval? Le daba de cocotazo y lo ponía ahí y se tenía que sujetar. No porque con amor, con coraje, hermano. Nosotros tenemos que pedirle al Señor. Vamos a orar. Mire, hermano,